Esto es Paneo Semanal. Por esta Sol 106.5 FM. En YouTube, Sol 106.5 y Paneo Semanal, nuestras redes sociales, Paneo Semanal, Instagram, Facebook y Twitter. Dándole las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes como cada sábado. Y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y vernos por las plataformas que les acabo de mencionar, saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas que nos hacen el honor de su audiencia todos los días. Hoy, con un pequeño delay, producto de la celebración del 5º aniversario de nuestro programa hermano, El Sol de los Sábados. Nuestros antecesores. Sí, felicitando a ese gran programa, sobre todo Milicen, Susi, Pedro, Ernesto, Yuri, Guarocuya y el equipo de producción. Le damos nuestras más calurosas felicitaciones a ese gran programa de los sábados. Así es, siempre nos dejan la pista caliente aquí los sábados. Sí, le agradecemos no esa audiencia. No dijeron nada de la pregunta final que ellos hacen siempre. Sí. Pregunta, fulano, ¿es los combustibles? Entonces dejan el ambiente caldeado. Pero muchas felicitaciones a ese gran equipo y que sigan cosechando éxito y haciendo esa gran labor que hacen todos los sábados de informar y de llevar a la audiencia de esta emisora. De esa forma dinámica que lo hacen. Forma dinámica. Todos esos que son estrellas todos. Jóvenes muy preparados todos. Así que enhorabuena y adelante. Adelante. Bueno, pues siempre hacemos un paneo por el mundo entero. No hay muchas cosas nuevas. Hay una cumbre Asia-Pacífico, la cumbre APEC, que es la cooperación económica de Asia y Pacífico, en donde este año se están reuniendo de manera virtual los grandes líderes, entre ellos China, Xi Jinping, Biden de Estados Unidos y Putin de Rusia. Lo están haciendo de manera virtual a través de un Zoom. Hemos avanzado mucho. Sí. Están hablando sobre la recuperación de la pandemia, sobre la recuperación económica de la pandemia. Así que estamos atentos a todas esas, todos esos temas que se están dando, esas incidencias. Ya desde ahora se está echando de menos que nadie, sobre todo Biden, Estados Unidos, no ha mencionado el origen del virus, que era un tema que se esperaba porque se iba a participar China, pero nadie ha mencionado la participación o la responsabilidad que pudiera tener China en el origen del virus. O sea, no se ha hablado de eso. Si no se sabe, ¿cómo lo va a mencionar? No, porque estaban tratando de comentar eso, pero sin embargo, el presidente de la Asociación Mundial de la Salud dice que no puede descartar nada todavía sobre el origen natural o artificial. Eso es como decir que hay un 50% de probabilidad de que sea negativa la respuesta. Sí. O sea, así es. Es lo mismo. Es lo mismo. Es así. Es positivo o negativa. El 50% de posibilidad de que sea negativa. Bueno, ahí lo sabremos en el futuro, a lo mejor, o no lo sabremos. Sí, ¿verdad? claro. Y lo importante es que un evento como este requiere que los grandes líderes se preparen, y eso es lo que se está hablando en esa cumbre Asia-Pacífico, de la preparación que debe tener el mundo para otras posibles ocurrencias de eventos parecidos. Bueno, y también tenemos que mencionar el tema de Europa. Las inundaciones en Alemania. El cambio climático. Alemania, Países Bajos, Bélgica están afectados, pero mayormente Alemania. Son inundaciones que, según algunos expertos en temas de clima, el último periodo donde pudieron haber ocurrido ese tipo de inundaciones y que los ríos tuvieran esos cauces fue entre hace 500 y 1000 años. Sí. O sea, están tratando de ubicar ese periodo. Sí, porque hay teóricos que sustentan
miles de desaparecidos, Sí. pasan de 100 ya los muertos. Caótico, muy terrible la situación de las inundaciones en Europa. Decía que hay científicos que sustentan la teoría de que estos fenómenos se producen de manera cíclica y que cada cierto tiempo, cada cientos de años, se da estos mismos fenómenos y que realmente no se están produciendo por un deterioro del cambio climático producido por los humanos, o sea, que no es producido por la mano humana, sino que es un periodo cíclico. Bueno, pero hay una teoría que está en el centro, que, o sea, ciertamente, como tú dices, otros lo atribuyen al cambio climático y otros lo que dicen es que, si bien es cierto que se producen cada cierto tiempo, no menos cierto es que se ha acelerado el intervalo de ocurrencia de esos fenómenos por la acción humana. Estamos hablando, recuerda que ya hay consenso en la comunidad científica del antropoceno. Sí. Estamos viviendo una época geológica, una etapa geológica, el antropoceno, que es cómo la presencia humana ha alterado la incidencia del humano en estos fenómenos. Sí, claro, todos los aspectos relativos al planeta, clima, geografía, o sea, toda la flora, la fauna, todo el cambio que se ha experimentado a partir de la presencia de los seres humanos en el antropoceno. Sí. Definitivamente que el humano ha incidido. Lo que se debate es el nivel de incidencia, suficiente o no para provocar las catástrofes y los efectos climáticos que estamos viendo. Eso como que todos nos vamos a morir. Entonces, bueno, lo que hace el que mata a otro es adelantar eso. Adelantar. Sí. No. Definitivamente que como humanos hay consenso, como tú bien dices, claro, de que nosotros tenemos que modificar nuestros hábitos en pos de la naturaleza, sí, para defender a la naturaleza. Hace un tiempecito yo vi una especie de contador que dice de la capacidad, o sea, de la velocidad a la que la Tierra repone lo que nosotros consumimos. Entonces, cada vez nosotros agotamos más rápido lo que la Tierra es capaz de producir en un año. O sea, ya nosotros vamos como en 40 días, una cosa así. Los primeros 40 días del año consumimos lo que la Tierra es capaz de producir en un año. En un año, wow. O sea, estamos acelerando a una velocidad, consumiendo a una velocidad tremenda. Pero bueno, esperemos vamos a ver, la Tierra tiene hay otras personas que sostienen que la Tierra tiene sus maneras de resiliencia, de resiliencia, de acomodarse, y una de las formas que se sostiene que la Tierra utiliza son las pandemias. Claro, eso dicen algunos, se dice de todo. De todo, pero bueno, es verdad. Vámonos a América. Cuba. Definitivamente Cuba no se puede quedar lo que está pasando en Cuba. Decía una salsa que en Cuba no falta nada. Bueno, hay que ver. Hay que ver. A mí me gustaría enfocar el tema de Cuba bajo dos aspectos. El primero, que en el 2011 el nivel de penetración de Internet era alrededor de un 19%. Es decir, de cada 10 ciudadanos, 2 ciudadanos tenían Internet. Casi 2 ciudadanos tenían Internet. Eso ha ido subiendo y por eso muchas personas decían, pero ¿por qué que Cuba se ha mantenido tan tranquila a pesar de tantas tantas incidencias políticas y de tantas privaciones? ¿Por qué no hemos oído huelgas nunca en Cuba? Aparte de un régimen que ha tenido tanto tiempo desarrollándose y una generación que no conoce otra cosa que no sea lo que ese régimen formó. Tenemos que hablar de la incidencia del Internet en las manifestaciones humanas en los países donde hay regímenes autoritarios. Y decía yo que en el 2011
del 2011 al 2019, la penetración de Internet subió un 30%, pero del 2019, pasando por el 2020, que es una época de pandemia, se incrementó y llegó a un 68% de penetración del Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 ciudadanos, casi 7 ciudadanos tenían Internet. Si nosotros nos ponemos a ver, el incremento ha sido considerable. Sobre todo en época de pandemia, donde el uso del Internet se masificó, porque no había otra manera, incluyendo en países como Cuba, en donde los medios de comunicación están encadenados. Pero en 2019 ocurrió otro aspecto, y es que se liberalizó la importación de aparatos tecnológicos de redes. Por ejemplo, era ilegal para cualquier ciudadano de Cuba tener un router de Internet en la casa o en el comercio. Eso era prohibitivo, ¿no? Era fuera de la ley. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían, bueno, restringiendo la importación de esos equipos. Claro. No se podían importar. Y yo recuerdo en el año 2000, 2001, 2002, que me tocó trabajar en la Embajada Dominicana en Cuba. Todas las peripecias que tuvimos que hacer para dotar de Internet a la embajada, dominicana, al punto de nosotros considerar un enlace satelital para poder enlazar la embajada dominicana con nuestra Cancillería. Y cuando fuimos a ver los satélites y los equipos satelitales, tenían que tener un permiso especial de la presidencia, y hasta consideramos hacerlo por valija diplomática para que no tuviera ni siquiera que pasar por los controles de aduanas y eso. Y resulta que Cuba tenía unos equipos que censaban las actividades radioeléctricas y satelitales. O sea que si tú lo llegabas por la valija, lo conectaba, ellos se daban cuenta. Ellos se daban cuenta, y entonces podría provocar un problema diplomático. O interferirlo. Y eso, para que tú veas lo difícil que era para un cubano tener acceso al exterior, al mundo exterior. Entonces, a partir del 2019 se liberaliza eso. Se extiende el Internet, se permiten esos equipos de redes y de routers, que son los que posibilitan y masifican. Se extiende el uso de los móviles y de las redes, y entonces, luego de la pandemia, ocurre lo que está ocurriendo. En noviembre del año pasado, el 24 de noviembre, hubo ya otro intento de protesta, otras protestas con artistas cubanos que se resistieron al encierro y que estaban protestando por las condiciones. Le aplicaron al régimen la misma estrategia que se usaba en la antigua Unión Soviética. Hemos dicho aquí que el autor de eso es Willy Munzenberg, que fue el ideólogo de los manifiestos intelectuales. La ciencia de la propaganda. Sí, el inspirador de Goebbels. O sea, Goebbels copió de eso. Y lo fusiló también. La gente no sabe que a veces uno habla de los nazis, pero la ideología de los nazis copia del incipiente marxismo-comunismo que se estaba dando. Lo que copia son los métodos de propaganda. Los métodos de propaganda, pero reacciona contrario a las creencias, porque los nazis son nacionalistas socialistas, de ahí que viene el nombre. Partido Nacional Socialista. Nacional Socialista, de ahí que vienen los nazis, porque uno habla de nazis y los relaciona con las matanzas judías. No. Pero los nazis son nacionalistas socialistas. Entonces, lo que te digo para que no salirnos mucho del punto, esa
ese control de la propaganda es lo que Gramsci elabora como ya una teoría de la teoría de las hegemonías, la hegemonía cultural. Manual. Eso viene de ahí, es un triángulo que tiene que hacer ahí. Así es. Pero fíjate que surge este aumento en el uso del Internet. Control de narrativa. En el tráfico del Internet. Y eso facilita que a través de las redes incipientes y crecientes cada vez más se suscite ese ánimo que hemos comentado mucho en este programa sobre la teoría de Le Bon, de la masa. Gustave Le Bon, que habla de las masas y de cómo se comportan las masas, la psicología de las masas, la multitud psicológica. Bueno, anótate eso ahí en tu cuaderno. Porque eso lo vamos a hablar con el invitado cuando venga. Sí, los dos dominicanos. Cómo traerlo aquí a República Dominicana, ese comportamiento de la los dos dominicanos, el dominicano solo y el dominicano en grupo. En grupo, completamente diferente. Eso es así. Pero fíjate que ahí se le sale de la mano y se logran concitar. Porque hay que decir que Gustave Le Bon comienza a estudiar este fenómeno a finales de los 1800, principios de 1900, cuando comienza a ser incipiente la radiotransmisión. Después de Marconi. Después de Marconi, cuando comienza la radio. Entonces, un elemento que transmite y que propaga información. Imagínense ahora, cuando ya tú puedes hacer de doble vía. Los nazis de aquel momento, porque es interesantísimo este tema, incluso los nazis, para facilitar su metodología de propaganda, subvencionaba los radios y se los hacía asequible a la población para que todas las personas tuvieran acceso a un radio, a un equipo de radio, para entonces a través del radio enviar sus mensajes de propaganda. Y después vino el cine. Y entonces, a través de todos estos métodos, se controlaba la narrativa y se hablaba de todo esto. Pero ahora le ha resultado muy difícil controlar la narrativa a través de las redes de Internet. Se ha tratado, lo han hecho. De hecho, a raíz de estas protestas que se están escenificando en Cuba, ¿cuál fue la reacción del gobierno? Apagar el Internet. Entonces produjo y provoca apagones periódicos de Internet para bajarle un poco el ánimo y Pero nosotros hemos visto eso, además de ese método de Cuba, ¿no? China con Internet controlado. Completamente. Pero no te vayas más lejos, Estados Unidos, las revueltas del Capitolio, ¿qué hacen? Ahí sacan a Trump, le aplican un principio de guerra de los romanos, incomunica al comandante con la tropa en el terreno. No puede transmitir órdenes. Lo censuran, lo sacan. Claro, y lo banean. Se dice que incluso los teléfonos también fueron apagados en zonas para imposibilitar esa Entonces, coincidencia. Dijo Biden ayer o antes de ayer en Estados Unidos que las redes sociales están contribuyendo a matar personas. A matar personas. Por el tema la de desinformación de COVID. Y apuntó directamente a Facebook. Dijo que Facebook es responsable de muchas muertes. Sí. Por permitir que se desinforme. Exactamente. Entonces estamos viendo ya en la vida ese principio de acción-reacción se aplica a todo. Se aplica. Entonces estamos viendo cómo el establishment de los países, los gobiernos, los grupos de poder ya están tratando de ponerle un stop como pueden a esta... Sí, o de tomar están reaccionando porque lo que nosotros estamos viviendo es el interregno entre una tecnología nueva y una
forma de controlar esa tecnología, una imposibilidad de controlar esas tecnologías. Claro. Y además la falta de regulaciones y de legislaciones en torno a eso. Nosotros estamos como en un juego de pelota. Sí. Donde la zona de strike cada vez más amplia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Es imposible tú trazar una estrategia porque cada vez la zona de strike es más amplia o quizás más pequeña, pues todo es bola. Sí. Entonces, para hacerlo en lenguaje más dominicano. Entiende, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el derecho a la libertad de expresión se ha convertido en el Leviatán. Sí. El Leviatán, que era el Estado de Hobbes, ahora es el derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión es todo ahora. Sí. No hay límite. Pero fíjate que la libertad de expresión como tú lo conoces o como nuestros padres, abuelos lo conocen, no tenía los efectos que tiene ahora la libertad de expresión, porque yo siempre he dicho que ¿qué era lo que significaba expresarte? Ir a un periódico y hablar algo, escribir algo, ir a una emisora y decir algo, pero ahora decir algo no se circunscribe al área, ni a los efectos, ni al momento de lo que tú estás diciendo, sino que permanece y perdura en el tiempo y trasciende todos los espacios geográficos. Y eso ha traído formas nuevas de mentir y manipular. Así es. Porque, por ejemplo, una forma de difundir una noticia falsa es cambiar la fecha de una noticia. Sí. O sea, tú sacas una noticia. Se ha tornado inmanejable. Tú agarras un tuit de hace 5 años, le cortas la fecha, pero claro, y sube la foto del tuit, por decir Twitter, pero puede ser en Instagram, puede ser en Facebook, en cualquier red. Tú le cortas la fecha y la pones, y mucha gente cree que fue hoy que esa persona dijo eso, porque eso sucedió. Es que no hay niveles, Eliseo. Tiene igual peso una noticia falsa Humberto Eco. que una noticia veraz de un medio serio. ¿Tú recuerdas lo que decía Humberto Eco? Democratizado. Que decía que el problema de las redes sociales es que había puesto a todos los idiotas, le había vuelto un ejército. Al mismo nivel. Puso al mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? También hay recuerda también lo que hemos hablado aquí muchas veces, el libro de Nicolás Taleb, El Antifrágil. ¿Qué es lo que ha pasado con el ser humano en el siglo XXI? Que las nociones, y por eso hablaba de ampliar la zona de strike, las nociones de peligro, las nociones de derecho se han ampliado demasiado y ahora se están convirtiendo en los monstruos que están atacando al mismo sistema que está diseñado para proteger esa libertad. Correcto. Porque se han vuelto inmanejables. Es un bebé gigante que ya no cabe ni en la cuna ni en la casa. Y que en algún momento tendremos que abordar todos esos temas, porque ya China, Rusia han iniciado. Pero tú sabes lo que viene después de eso, ¿verdad? Sí. Después de esa hipertrofia de los sistemas de derecho, donde tú tienes derecho a absolutamente todo, y hay que garantizarte que tú tienes derecho a todo. Después viene el recorte. Viene el corte de cabeza. No, esto no sirve. Y se fue completo. Sí. Entonces volvemos otra vez a las etapas. Trabajar por las conquistas. Exactamente, desde cero. Entonces eso es lo que va a pasar. Va a haber un quiebre. Cuba va a apagar el internet. Probablemente le va a salir bien. Los Estados Unidos lo va a ver. Dice, pero esto funcionó. Hay que empezar a apagar internet. Vamos a pagarlo escondido y después vamos a hacer una ley. La forma, porque bueno, los regímenes que hacen eso, Irán, Corea del Norte, Cuba, tienen, aquí yo voy a traer otro tema interesante, que es el asunto de poder controlar a esas plataformas. ¿Cómo se controla la plataforma? Ahí viene. Porque Cuba tiene la facilidad de que maneja Ectesa, que es la empresa de telecomunicaciones que maneja el internet, y tiene Cubatel, que es que maneja la red móvil. Pero el Estado es dueño absoluto de esas dos empresas. Y por ahí es que llegan y todas las telecomunicaciones hacia el mundo exterior a través de las fibras ópticas y los enlaces submarinos. Ellos lo pueden hacer. Ahora, ¿están los estados preparados
para hacer eso en un momento en que se necesite? Eso es una buena pregunta. Entonces, hay que ver, porque nosotros en República Dominicana estamos en unos momentos importantes para la revisión de todas las leyes, sobre todo la ley de la gestión de la ciberseguridad. Hay que ver qué dicen los tratados internacionales. De las telecomunicaciones, la ley de delitos y crímenes de alta tecnología, etcétera. Estamos en un buen momento para revisar todas estas leyes que parecería que se están quedando atrás. Sí, sí, porque las leyes tienen... Bueno, es que el destino de la ley es quedarse atrás. Sí, sí. Porque por las limitaciones del lenguaje solamente, una ley queda obsoleta. Sí. Porque tú estás tratando de definir cualquier situación que se dé en torno a un hecho que la ley quiere regular. Entonces, eso es una discusión muy profunda. ¿Qué tú quieres prohibir? ¿Qué tú quieres regular? ¿Cómo tú lo defines? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? El cambio de significado de las palabras a través del tiempo. Exacto, la ley va detrás. La interpretación de eso al momento. Y todo lo que hemos hablado de todos los problemas del español, de polisemia, sinonimia, metonimia, sinécdoque, o sea, todo eso son temas que van en las leyes y que dificultan la puesta en práctica de las mismas y la vigencia en el tiempo, sobre todo. Y los controles Pero, la población. Luis, tenemos que venir al patio. En el patio hay muchas noticias. Hay más noticias que en el plano internacional. Bueno. Vamos a empezar por el aumento salarial. Sí. El aumento salarial que fue anunciado. Ya no vamos a entrar en detalle de cuánto fue ni dónde. La gente ya ha oído bastante. Lo que yo sí quiero analizar es, y para mantenernos en el tema de las comunicaciones, es que a mí me parece dos críticas constructivas, se puede decir. Número uno, no entendí por qué el presidente anunció eso. Él. Porque eso no se estila que se haga. Eso es el Comité Nacional de Salario, que tiene su estructura de comunicación, las comunicaciones están cambiando, Eliseo. Bueno, ahora los gobernantes gobiernan a través de sus cuentas de redes sociales. Eso está muy bien. Perfecto. Eso no está ni bien ni mal, eso está. Es un fenómeno de actualidad. Ahora bien, como es el presidente que lo está anunciando, yo entiendo que hay que tener cierto cuidado con el contenido de los mensajes. Porque tú no puedes exponer a un presidente a que se le cuestione y se le enrostre con números un mensaje que le está dando. Se supone que el discurso del presidente cierra ya cualquier debate sobre el tema. Pero aquí lo que estamos viendo es lo contrario. Es que cuando el presidente habla, se abre el debate. Entonces, decir que aquí se aumentó el salario en un 24% no se corresponde con la verdad. Bueno, tú recuerdas lo que pasó durante el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Y parecería que Donald Trump abrió esa manera de gobernar, en donde lo importante es que se aumentó. Y después que si es el 24 o es el 16... Pero eso fueron los chavistas en Venezuela, que se inventaron ese método. Sí, claro. Ya. ¿Tú recuerdas cuando estuvimos en Washington? Sí. ¿Tú recuerdas que cuando nos dieron la clase de Venezuela, de la propaganda, cómo era que se daba? Vamos a hacer 2 millones de casas el año que viene. Sí, no, entonces, pero si hacían 100... Nada más 100 mil. Entonces decía, bueno, no, es que el imperio no permitió el bloqueo, pero el año que viene, como no pudimos hacer los 2 millones, vamos a hacer 3 millones el año que viene. Y entonces descolocaba un poco a la oposición, porque la oposición se pasaba ese año diciendo que era mentira, que no habían hecho los 2 millones. No habían los 2 millones, pero ya anda por 3 el otro. ¿Tú ves? Entonces... Pero hay que ver qué es lo que llega realmente a la población. Si la población está, por ejemplo, el 24. Yo no sé cuántas personas comienzan a calcular si es el 24 o es el 15 o es el 14. Y se queda solamente con la idea de que aumentaron. También. Hay muy poca gente hace el análisis. También. Y el que pretenda hacerle pensar a la población de que el presidente se equivocó porque dijo 24 y era 14, o era mentira, está perdiendo el tiempo. Sí.
Porque la población general lo que entendió fue que se aumentaron. Sí, no, yo no sé dónde, cómo fue la cosa, pero aumentaron. Sí, exactamente. ¿Y a ustedes aumentaron? No, a mí no, pero aumentaron. Entonces, esa es la... ¿Y qué? ¿Y cómo fue? Yo lo que creo que lo inteligente para los que se oponen al gobierno y los que lo atacan sería decir, bueno, aumentaron, pero igual no te alcanza. Ese mensaje, yo creo que la gente lo entiende más. Ahora, hay que aterrizar la. Ahora, hay una masa crítica. Sí. Hay una masa crítica que es la clase media, que está viendo, que fue uno de los núcleos de apoyo que llevaron a este gobierno al poder, que están viendo ese discurso y, en cierto modo, comienzan a tomar distancia. Pero espérate, esto no es. ¿Tú entiendes? O sea, eso no lo hace bien. Yo creo que no lo hace bien. No, y hay que ver la reacción del sector empresarial. No, felices están. Los empresarios están felices. No, y ver, porque no sabemos las implicaciones de estos cambios, sobre todo con la reconsideración. Los empresarios están felices. La reclasificación de las empresas. Vamos a hacer un poquito de historia de eso. En el año 2008, porque esto hay que traerlo a contexto. En el año 2008, aquí se aprobó la ley 48808, que establecía el régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME. Esa ley es la que crea el sistema de clasificación empresarial. ¿Cómo lo crea? Por los activos de la empresa. La empresa que tengan activos de tanto, número de empleados X y activos de tanto, son tal categoría. Se crea ese sistema. ¿Qué pasa? Que esa ley se calculaba, como te dije, por los activos. Entonces resultaba que una empresa tenía un solar y maquinaria, pero no vendía. Entonces, ¿cómo tú le vas a colocar una carga económica a una empresa que no está vendiendo porque tiene activos? O sea, se hizo entonces por las ventas. Ajá. Los empresarios entonces apelan a que se haga por las ventas. Entonces ahí viene la segunda legislación, que es en el año 2017. Se cambia el sistema a calcularlo por número de empleados y ventas brutas. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es la ley 187-17. Y ahí viene, ya que llegó José Enrique, está aquí con nosotros. Ahí viene el problema del lenguaje en las leyes. Microempresa, hasta 10 trabajadores y venta bruta anual. Dice y la conjunción, son las dos cosas que tiene que tener. Sí. O sea que yo puedo vender 50 millones con 5 trabajadores y a mí no me aplica esto. Porque son las dos cosas. ¿Entiendes? Sí. Muy distinto hubiese sido si se usa la conjunción o. I-O. O I-O. Correcto. ¿Tú entiendes? Es I que dice la ley. Entonces, por eso es que la gente no... por eso es que yo digo, hay que tener cuidado con los anuncios. Porque por eso es que tú ves que los empresarios están de oreja a oreja, muertos de la risa. Porque le acaban de meter, sí, está bien. Sí, no, di que tú subiste el 72%, no importa. Porque la ley, yo tengo la ley en la mano. Y dice que son las dos cosas. No solo, y viceversa. Si yo tengo el número de empleados, pero no vendo esa cantidad, a mí no me aplica el aumento. Pues dice, y la ley. Por eso es que inteligentemente en la resolución se pone, no se puede bajar el salario. ¿Te entiendes? Aunque se haya reclasificado. Exactamente, tú no puedes bajar el salario. Por eso que lo ponen ahí. Eso no es a lo loco. Porque cuando se hizo el cálculo, se vio que muchos iban a tener que bajar los salarios en vez de subirlos.
Entonces, por eso, no, espérate. No lo baje. O buscar subterfugios para despedir los empleados y volverlos a recontratar. Pero eso no está prohibido en la resolución. Bueno, siempre y cuando le den sus prestaciones. Sí, claro. Si a mí me conviene como empresario, yo liquido a todo el mundo. ¿Tú quieres un empleo? Bueno, ahora es con menos. Y no a todo el mundo, a los salarios mínimos. A los salarios mínimos, a los que me convenga liquidar. Yo lo liquido con los salarios actuales antes de ejecutar el aumento. Lo liquido y lo recontrato con un salario menor. ¿Entiendes? O sea, ahí hay muchísimos rejuegos y por eso que los empresarios están tranquilos. El primero que salió fue el presidente del CONEP a decir, no, sí, había que subir el salario. O sea, ahí salió todo el mundo. Por ejemplo, Pepe Abreu, cuando le preguntan, dice, bueno, no era lo que nosotros queríamos, pero por lo menos cubre lo que es la inflación. Claro, la inflación acumulada en este año va en un 10%, el aumento fue un 12%. Entonces, esta ley, la última que estoy hablando, 187-17, ¿qué pasó? El Comité Nacional del Salario se convoca cada 2 años. Ya ese año, esa ley fue aprobada el 28 de julio. El Comité Nacional del Salario se convoca en junio. Se aprobó el aumento ese año sin la ley. Cuando llegó el 2019, había que aplicar esta ley, que ya estaba vigente, la 187-17. Pero ¿qué pasa? Se llega a un acuerdo, gobierno, trabajadores, empresarios. Dice, bueno, vamos a subir el salario sin aplicar la ley. ¿Qué sucede? Que los empresarios van al Tribunal Superior Administrativo y consiguen una sentencia para que se ordene cumplir esta ley cuando se convoque al Comité Nacional del Salario la próxima vez. O sea, ahora en 2021. Entonces, esa reclasificación no es un acto magnánimo del gobierno y fruto de la voluntad gubernamental. Es cumpliendo una sentencia y una ley que ya lo ordenaba hacer eso. Entonces, por eso que te digo que hay que tener cuidado cuando uno pone a los presidentes a decir cosas, porque te arriesgas a que te salga, o sea, te argumenten de esta forma. Como tú dices, la gente no... Sí, no, y que sea, un mandato de una decisión y que sea del gobierno, pues es irrelevante. El presidente políticamente lo va a decir. Y por último, con relación a ese tema, según las estadísticas de la TSS, Boletín Mensual de mayo, que es el último que he publicado, el salario promedio en las empresas grandes, o sea, la de más de 150 empleados aquí, ¿tú sabes cuál es? 30,000 pesos. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos empleados de las empresas que queden en la categoría grande, de empresas grandes, cuántos empleados van a ser impactados por este aumento? Si ya ganaban 30,000 pesos en promedio. Si la de 51 a 100 empleados ganan 26,000 pesos, ¿cuántos van a ser impactados por el aumento? Porque ya ganan más en promedio. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, esto es un juego de comunicación. No, es que si hubiese habido un impacto mayor, los empresarios no hubieran permitido eso. Claro, no hubieran. Si se hubo un acuerdo, claro, es porque no iba a impactar. Por supuesto, que es un proceso que comenzó en el 17 con la ley y ahora ya se materializó en el año 2021. Eso es lo que hay. Pero vámonos a una pausa porque tenemos otro tema local y entonces tenemos ya a José Enrique que viene ahí, que está haciendo swing en el círculo de espera. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.